a la comunicación, o sea, como un principio más global, más grande, que permite un poco abarcar ya también el tema de la participación como base fundamental de esta ley de comunicación. Claro. Esto no significa de ninguna manera, no puede significar de ninguna manera también, Luis, que como oí en algún medio de comunicación, que se decía que, por ejemplo, este artículo 38 precisamente en eso de incidir en los medios de comunicación podría significar un linchamiento no mediático, sino físico de la gente que está en los medios de comunicación. Yo creo que es como lo interpretes, como lo analices de fondo, desde el Consejo de Participación Ciudadana como parte de la función de control social y transparencia. El tema de la participación es justamente el poder de incidir, el poder que tienen los ciudadanos sobre su gestión, sobre la gestión. Entonces, si desde ese punto de vista concebimos el tema de la participación, es eso, o sea, la posibilidad que tienen los ciudadanos como ciudadanos de decidir sobre, ¿no es cierto?, sus acciones, decidir sobre su futuro en este caso. Entonces, cuando hablamos ya de presupuestos participativos, cuando hablamos de asambleas, es ese el concepto básico, de darle a la ciudadanía las herramientas y los mecanismos para que tome sus propias decisiones, ¿no es cierto?, dentro de estos espacios. Exactamente la concepción es la misma, es crear, fomentar, promover estos mecanismos para que la ciudadanía pueda organizarse y haga un acompañamiento cercano a lo que va a ser el cumplimiento de esta ley por parte de los medios de comunicación. Muy bien, creo que también es necesario señalar a la teleaudiencia que la aplicación, la vigencia misma incluso de la ley orgánica de comunicación tiene sus plazos, ¿no?, para ir conformando los organismos que están contemplados allí. En el caso de la superintendencia, por ejemplo, ¿qué tiempo tiene el Consejo de Participación Ciudadana para designar a los miembros de esa superintendencia? Bueno, eso lo está definiendo el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que hasta la próxima semana tiene definido ya el procedimiento, entonces, para dar cumplimiento con lo que establece la ley. En este tema de la ley es bien importante recalcar que para que la ley pueda ser operativa, se necesita todas estas normas o reglamentos que permita, pues, de alguna manera se operativice lo que establece la ley. Eso es un principio básico de toda ley como tal. Si no hay la reglamentación respectiva, o sea, difícilmente puedes operativizar, aunque eso no te exima ya del cumplimiento de ciertas normas generales que establecen la ley. Entonces, el Consejo en este momento no solo tiene estos temas, también hay otros temas que los está resolviendo con relación a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que a pesar de estar ya algunos años vigente, aún no termina el 100% de regularse. Entonces es importante, falta algunas cosas, porque si no, simplemente no podemos garantizar el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano, tanto en un tema de participación ciudadana como en el tema de la ley de comunicación. Ahora, esta regulación la hace este Consejo de Regulación, o sea, el Consejo de Participación Ciudadana, la única responsabilidad que tiene es la que decía, es el delegado, el designar el superintendente y finalmente el proceso para designar defensores de la audiencia. Claro, hasta ahí llega su rol, hasta ahí llega su responsabilidad, y obviamente responsabilidades de principios generales de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que es vigilar, ¿no es cierto?, y garantizar los derechos de la participación y de la comunicación, en este caso de los ciudadanos. ¿Todavía ustedes no tienen ningún instructivo, ninguna disposición en torno a la aplicación de la ley? No, en este caso no tenemos disposiciones porque, o sea, el tema es que el Consejo de Participación Ciudadana promueve los mecanismos. Es decir, promueve veedurías ciudadanas, promueve asambleas, promueve un número de mecanismos de participación que permita a la comunidad darle la información suficiente, la herramienta suficiente para que ellos puedan hacer participación ciudadana. Ese es el rol fundamental del Consejo. Se me ocurre, Luis, de que, por ejemplo, para controlar todo lo que es medios de comunicación, radio, televisión, medios impresos, debe haber un monitoreo las 24 horas del día prácticamente de lo que se dice o no se dice en los medios de comunicación. Bueno, eso lo definirá el Consejo de Regulación, cómo va a ser el proceso, ¿no? Realmente ahí el Consejo de Participación Ciudadana no tiene mucha responsabilidad. Finalmente el que tiene que hacer cumplir la ley va a ser
Consejo de Regulación. Nosotros, como digo, insisto, somos los responsables de garantizar el ejercicio pleno de la participación de la ciudadanía. Y frente a eso va a ser la actuación del Consejo de Participación Ciudadana. Muy bien. Y frente a eso ha sido la actuación en todos los ámbitos y en todos los campos de defender los derechos de la participación. Correcto. Queremos agradecer la presencia del licenciado Luis Reyes, delegado provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esta mañana aquí en Majestad TV, Canal 39. Ojalá pues en los próximos días ya tengamos más luces al respecto, porque como decíamos, esta ley orgánica de comunicación tiene algunos tiempos que irse cumpliendo y sobre todo en la organización de los organismos que van obviamente a hacer operativa la ley, por así decirlo, ¿no? Sí, no sé si algo más hay esperemos que la información respectiva, y yo considero nuevamente y recalco la importancia que tenemos desde las instituciones privadas, públicas, desde el Estado, desde las empresas informativas, medios de comunicación, de promover el análisis, promover el debate de la ley. Yo considero importante que conozcamos a fondo cada uno de los artículos de la ley y podamos ir deliberando en este sentido, y de alguna manera posteriormente pues podamos plantear también desde la ciudadanía, desde los medios, desde el mismo Estado, podamos plantear quizás reformas a esta ley y a la misma Asamblea. Entonces yo creo que este es un proceso, ¿no es cierto?, que empieza ahora con la implementación, porque empezó hace más de 2 años con la ley de comunicación. No es un tema nuevo. En realidad hay mucho todavía de qué hablar. Se ha criticado, se ha cuestionado, por ejemplo, aquel tema del papel en la información de carácter judicial, por ejemplo, ¿no? Y todos los días esto ocurre, porque todos los días la Policía Nacional está deteniendo a muchas personas que a veces en flagrancia o en cualquier otro delito pues son detenidas, y a través de la ley se está exigiendo de que tanto pues a las personas que son detenidas se les haga un equilibrio en el espacio informativo, en la nota periodística, para quien resulta perjudicado, como también a quien comete el delito propiamente dicho. Pero se da en la práctica de que muchas veces esa gente no dice nada, se acoge al silencio, ¿no? Se acoge al silencio. Entonces la ley dice, si no quiere hablar, pues hay que dejar constancia en la nota periodística de que quisimos hablar, pero no quiso. Claro. Algo así, ¿no? Claro, bueno, entonces, el tema es cómo generar el equilibrio en este caso concreto. Pero el Consejo también tiene la obligación, ¿no es cierto?, de garantizar que el Estado como Estado brinde la información suficiente, ¿no es cierto?, que es considerada información de carácter público también a los medios de comunicación, a la ciudadanía en general. Claro. Porque hay información que es de carácter público, por lo tanto tienen las instituciones de carácter pública y privadas que manejan recursos públicos la obligatoriedad de publicar en la página web todo este tipo de información. Claro. Si es que no hay una ley que es la LOTAIP que nos garantiza que se dé cumplimiento a ciertas normas frente al tema de la información pública. Entonces, ese equilibrio realmente a veces nos preocupa en el ejercicio mismo del periodismo, porque, por ejemplo, ayer tuvimos un caso en que hubo una denuncia por parte de dirigentes de la cooperativa 9 de diciembre, en el que se hablaba de que están preocupados de que el bosque protector de esa cooperativa 9 de diciembre, que está en el predio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿cómo que se llama? Ya me olvidé el nombre del predio, pero ¿qué es lo que sucede? Que ellos hacen la denuncia, nosotros buscamos la contraparte, que son el municipio y el propio IES, pero cuando vamos allá y nos dicen, no, por el momento no tenemos nada que decir, nos vamos a reunir para ver cómo se va a resolver ese problema. Así de simple. Entonces no se puede cumplir con el equilibrio que se claro, ahí hay que buscar mecanismos que la ley te faculta, como formalizar cierta información, ciertos pedidos de las instituciones, esperar los plazos que te determina la ley para el cumplimiento, y en el caso de que no cumplan con la información que se requiere, que es de carácter público, pues presentar su debida queja ante el Consejo de Participación Ciudadana, para que el Consejo de Participación Ciudadana, a través de resolución, pues les pueda obligar ya a las instituciones a emitir la información que ustedes requieran. Pero hay un procedimiento, ¿no?, que hay que cumplir, ¿no? Entonces, claro, pero también hay elementos periodísticos
básicos, Luis, que también debemos cumplir, que es uno que tiene que ver con la oportunidad, ¿no? Es cierto que se va a transmitir la noticia, pero si eso nos toca esperar a lo mejor 15 días para... Claro, ahora hay que entender que ese es un tema que no pierde vigencia. Entonces, si es que no pierde vigencia, entonces retomemos esa acción, ¿no es cierto?, incorporémoslo dentro de un proceso, no sé, de periodismo investigativo, de reportaje interpretativo, etcétera. Otro formato que permita, ¿no es cierto?, retomarlo más adelante, si es que no hubiese la información suficiente que se requiere para que el medio de comunicación informe, porque finalmente su responsabilidad es generar opinión pública e informar lo que está pasando. Así es. Bueno, comprometemos al licenciado Luis Reyes, delegado provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que todos estos elementos que hemos hablado y muchos más que están en la Ley Orgánica de Comunicación, pues los vayamos abordando de a poco para ir que la ciudadanía, los televidentes, absolutamente todos quienes estamos en los medios de comunicación, tengamos la película clara, como se dice. Gracias Lucho.